Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Lucas capítulo 1, verso 10 en adelante. Dice la escritura: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pueden tomar asiento. Un llamado y una misión. Durante estos días hemos estado hablando del capítulo 1 de Lucas, resaltando que es el único evangelio que nos ofrece detalles sobre el nacimiento de Jesús y de su precursor, Juan el Bautista. A propósito de la Navidad, creo que debemos escudriñar este pasaje bíblico porque tiene mucha revelación de Dios sobre todo este acontecimiento que celebramos en la época. Y creo, sin temor a equivocarme, que el mismo puede producir en nosotros una renovación espiritual. En el mensaje anterior hice énfasis en la necesidad de tener presente que Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida. Tú puedes pensar que se ha olvidado, pero Dios no se olvida de nosotros. Zacarías y Elizabeth, su mujer, los progenitores de quien luego fue conocido como Juan el Bautista, en su ancianidad recibieron la buena noticia de que serían padres, y no de cualquier niño, sino de un varón con un llamado y con una misión. Y precisamente en eso nos vamos a concentrar en esta reflexión, porque no tenemos duda de que Dios tiene para nosotros un llamado y una misión. Reflexionemos sobre la vida de Juan y observemos los detalles que plantea la Biblia para identificar lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón como argumento central de esta reflexión. Número 1, Juan fue concebido como resultado de una intervención divina en respuesta a la petición de sus padres. Dice el verso 6 de ese capítulo 1, ambos eran justos delante de Dios. Se referían a Zacarías y a Elizabeth. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Asimismo lo señala. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba esperando fuera porque era la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle.
y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. No fue por otra razón, fue concebido como una intervención o como resultado de una intervención divina, lo que lo hacía ser un hombre especial. Segunda cosa que notamos en el relato bíblico con respecto a Juan es que desde el vientre de su madre tenía un llamado de parte de Dios. Verso 14 de este capítulo 1 de Lucas dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Yo no sé si usted había pensado cuando lee este pasaje bíblico todo lo que está diciendo el ángel sobre esta persona. Y lo podríamos separar en 4 cosas fundamentales que son detalladas en este llamado desde el vientre de su madre. Número 1, él traería gozo. Sería una bendición tan grande que traería gozo, generaría alegría. Su vida iba a ser un elemento a través del cual la gente se iba a gozar en el Señor, iba a celebrar la bendición de Dios. Número 2, sería grande delante de Dios. Será mucho y será grande, será motivo de gozo y será grande a los ojos del Señor. Grande en carácter, tanto en obra como en hechos. Lo que quería decir que no importaba si la gente, si los hombres, si los seres humanos los subestimaban o los sobreestimaban. Iba a ser grande a los ojos de Dios. Y esto para nosotros es algo muy importante, porque a fin de cuentas lo importante no es lo que piensa la gente. Lo importante es lo que Dios piensa de ti. Lo importante es la valoración que Dios hace de lo que somos y de lo que hacemos. Podemos llegar a ser insignificantes para la gente. Podemos llegar a ser sobreestimado por la gente, pero lo importante es lo que Dios dice, lo que Dios piensa y cómo Dios nos valora. Lo tercero que dice el ángel es que Juan sería separado para vivir en santidad. Por eso dice que sería bajo el voto nazareo, no iba a consumir ningún tipo de bebida embriagante. Iba a ser una persona con un estilo de vida de especial atención, porque no iba a ser como la gente común. Su vida no iba a estar contaminada por esas conductas pecaminosas que eran hasta propias de la cultura. Y por eso le dice el ángel: es un llamado especial para tu hijo. Él no beberá vino ni sidra. Y aquí está la cuarta característica: sería investido del poder del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Yo no sé si a ti te llenaría de gozo que el Señor te diga: el hijo que llevas en tu vientre será investido de poder desde el vientre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Desde el vientre de su madre tenía un llamado de parte de Dios. Iba a ser motivo de gozo, sería grande delante de los ojos de Dios, estaría separado para vivir en santidad y sería investido de poder. Yo podría decir muchas cosas sobre esto, pero lo puedo resumir de la siguiente manera: cuando Dios nos hace un llamado, Dios provee
todos los recursos para que nosotros pudiéramos o podamos cumplir con el propósito de ese llamado. Cuando Dios nos llama, Dios considera todo lo que puede ser necesario alrededor de nuestra vida para que podamos cumplir con el propósito. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque muchas veces la gente cree que cuando Dios nos separa dentro de la multitud, está jugando un juego al azar. Está inventando a ver si funciona. Dios no está inventando a ver si funciona. Cuando Dios hace un llamado es porque tiene propósito para esa persona. Y tiene todos los recursos y la provisión para que pueda cumplir con el llamado. Lo segundo que pasa con Juan es que el Señor le da una misión. Y esto es muy interesante. Dice el verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él, ¿de quién? Del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es interesante lo que dice el ángel de la misión de este hombre que fue llamado por Dios desde la concepción. Número uno, podemos resaltar que él venía con la misión, en primer lugar, para producir o provocar arrepentimiento en el pueblo que estaba descarriado. Para provocar arrepentimiento. Iba a ser el instrumento humano usado por Dios para la conversión de muchas personas y para prepararlas para recibir el evangelio que Cristo venía a predicar. Eso es una maravillosa asignación. Ser el que anuncia y ser el que prepara, el que provoca un cambio de dirección en la vida descarriada de mucha gente. Cuando yo meditaba en esto, yo le decía, Señor, yo quiero ser ese tipo de persona. Y yo creo que todos los creyentes debemos anhelar ser ese tipo de persona, ser instrumento de Dios para llevar a la gente al arrepentimiento, llevar a la gente a la confrontación espiritual, llevar a la gente al punto de reflexión donde entiendan que necesitan abrir su corazón a Dios. Lo segundo dentro de la misión es que él sería precursor del Señor. Él venía delante de la aparición del Mesías con la unción y el poder que operaba en Elías. Irá delante para notificar que el Mesías estaba cerca y para hacer que el pueblo se preparara. Sería un hombre semejante en carácter probablemente a Elías. Y actuaría de manera semejante a como actuó Elías y con el poder que actuó Elías. Eso era lo que se estaba anunciando. Él venía con una misión, ser primero que el Señor, pero con una unción especial. Una unción de confrontación para generar un impacto. Yo soy uno de los que creo que la predicación del evangelio tiene que producir impacto en el territorio donde se declara. Porque si tú estás respaldado por el Espíritu de Dios, el que pasa por ahí no se puede quedar igual como cuando está cualquier otro hablando por ahí, porque tú tienes una palabra de poder que sale de tu boca con la unción del Espíritu Santo. No quiere decir que sea gritando. No quiere decir que sea diciendo palabras ofensivas necesariamente, sino con la autoridad espiritual que haga que el mundo espiritual reaccione frente a la palabra que se declara. Vendría con el poder, con la misma unción de Elías.
para predicar de la necesidad de arrepentimiento y reforma a una generación que estaba corrompida, a una generación que estaba degenerada, a una generación que estaba hundida en el pecado. Es interesante la misión de Juan, porque muchas veces yo escucho a muchos cristianos: en esta ciudad donde vivo, aquí no se convierte la gente. O en este barrio donde yo vivo, o en esta clase social a la que yo pertenezco, aquí no se convierte la gente. Aquí en tal lugar, en tal ciudad, me lo dicen mucho en los Estados Unidos. A veces me dice la gente: yo no sé, pero aquí las cosas no son iguales que allá. Allá es más fácil predicar que aquí. Y yo le he dicho a muchos: la unción que ha operado para que los hombres y las mujeres de Dios prediquen el evangelio y la gente reaccione es la misma que está fluyendo hoy por medio del Espíritu Santo. Por tanto, los resultados deben ser exactamente lo mismo. No importa el lugar donde sea, no importa el principado o la potestad satánica que esté dominando en ese territorio. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús y las puertas del infierno tienen que retroceder ante la proclamación del evangelio. Elías tuvo un ministerio muy particular, un profeta con un ministerio muy particular. Y enfrentó oposiciones de alto nivel. Por ejemplo, Elías se enfrentó a dos personajes poderosos, odiados y terribles, maquiavélicos, como fueron el rey Acab y su querida esposa Jezabel. Dos perlitas, dos regalitos de persona. Sin embargo, Dios le dio el poder para que Elías cumpliera con su ministerio profético. Y ni Acab ni Jezabel pudieron impedir que el poder de Dios se manifestara a través del profeta Elías. Aleluya. Ni tampoco pudieron detener al profeta. ¿Qué decía el ángel Gabriel sobre Juan? Que venía con esa misma unción. Y cuando tú analizas los evangelios y conoces la historia de lo que pasó con Juan, te vas a encontrar que tuvo que lidiar con Herodes y tuvo que lidiar con Herodías también. En tercer lugar, la misión de Juan incluía producir restauración de las relaciones quebradas en las familias y en sentido general dentro de la nación. Es decir, el ángel advertía que la misión de Juan venía para promover una campaña de reavivamiento nacional en el pueblo de Israel a fin de que hubiera unidad de fe y esperanzas en la nación y terminaran las discordias y que hubiera reconciliación entre los grupos, familias y entidades donde la división había destruido. Nosotros en la República Dominicana compartimos la isla, por ejemplo, con Haití. Y yo creo que nosotros representamos con Haití un buen ejemplo de la problemática espiritual o de cómo se puede proyectar la esclavitud espiritual o la vida desconectada de Dios de una nación entre una nación y otra. Los extranjeros, la gente, a veces con la gente que uno trata, pero uno lo encuentra también a nivel de organismos internacionales, de empresas. Nadie se puede explicar por qué Haití y la República Dominicana son dos naciones tan diferentes. Humanamente hablando, no lo pueden entender. Es que no hay forma de que se pongan de acuerdo en Haití. Y yo lo conozco porque, como he dicho muchas veces, por casi 4 años estuve viajando todos los meses a Haití en temas de negocio. Y estoy hablando de más de 20 años atrás.
Y es sorprendente cómo la dificultad para unir a esa nación en una dirección. Ustedes lo han visto con el último incidente en la frontera. Usted ha visto, el gobierno dice una cosa, los que dominan por ahí dicen otra, y no hay forma de armonizar para tú tener una unidad para alcanzar un propósito. Y cuando uno está en el terreno, uno sabe lo que uno lo siente. Y por eso yo le decía a unos hermanos haitianos, creo que lo que deben hacer todas las iglesias en Haití es declararse en campaña de oración permanente hasta que sea quebrantado el dominio del principado satánico que tiene nublado el entendimiento de quienes dirigen esa nación, de todo el que influye en una nación. Óigame, un presidente es una persona de carne y hueso como usted. Un presidente tiene poder porque hay una unidad de propósito, porque todos los sectores de la nación han tomado la decisión de obedecer las leyes y de reconocer a la persona que ocupa esa posición como la autoridad máxima, y le dan el derecho o le dan la autoridad para recabar los impuestos, para administrar los recursos de la nación. Es un acuerdo que hay. En un sistema democrático lo que hay es un acuerdo, una unidad de voluntades para que el país camine en un orden preestablecido, pero todo eso es papel y letra. Si no hay voluntad, si no hay unidad de propósito de respetar eso y de que todo el mundo va a empujar en esa dirección, las naciones no pudieran funcionar. Usted habla con el presidente y tiene los mismos temores que tiene usted y las mismas preocupaciones. Y a veces tiene más preocupaciones que usted porque tiene más información de los problemas y sabe la gravedad de muchos que quizás usted como gente común no lo sabe. Pero lo que quiero resaltar es que hay una unidad de propósito para que esa persona sea la que dirige. En una nación dividida, en una nación, en un estado anárquico, donde un grupo por aquí hace una cosa, donde otro grupo hace otra, donde otro grupo hace otra, no se puede conciliar y no puede funcionar una nación. Por tanto, viene pobreza, viene crisis, viene una situación catastrófica que da al traste con la estabilidad de la nación. Pastor, ¿y por qué usted entró en ese punto? Para que tú entiendas qué es lo que está diciendo la palabra. Juan venía en un momento de crisis. 400 años habían pasado sin voz profética que llamara la atención del pueblo. Por lo tanto, el pueblo estaba en desorden. El pueblo estaba en crisis generalizada. Y Dios lo mandaba con esta misión de restaurar las relaciones quebradas en las familias, de restaurar la armonía en la sociedad. Y por eso dice la parte final, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué quise hacer referencia a este hombre con un llamado y a una misión? Porque de alguna manera es el modelo en el que nosotros somos proyectados como pueblo de Dios en el contexto en que nos ha tocado vivir. Juan el Bautista fue un hombre con un llamado y una misión que cumplir. Fue un hombre de propósito. Y vino en un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Su nacimiento no fue simplemente para complacer o llenar la necesidad emocional de Zacarías y de su esposa Elizabeth. Ese hombre vino con un llamado, ese muchacho, ese niño vino con un llamado y con un propósito envuelto en ese llamado. Y lo más importante no era
solamente complacer a Elizabeth y a Zacarías. Esa era la añadidura. Lo grande en la vida de este hombre era el propósito con el cual Dios lo escogió, con el llamado y la misión que aunque venía al mundo. Eso era lo importante. ¿Y por qué yo resalto esto, hermanos y amigos que me escuchan? Porque si uno no tiene un llamado y un propósito, si uno no tiene un llamado y una misión en la vida, no tiene sentido estar vivo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque simplemente viniste al mundo a comer plátano, arroz, habichuela y carne. Pero Dios, como dice el apóstol, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos saca del mundo, nos escoge, nos hace un llamado y nos da una misión, nos da un propósito para que ya nosotros no seamos gente común, sino gente de llamado y gente de propósito. ¡Aleluya! Yo no sé si aquí hay gente que se identifica con eso. Cuando Dios se revela a nosotros, está eligiéndonos para ser parte de un proyecto que Él tiene. Está eligiéndonos para ser parte de la iglesia, que tiene una asignación en el mundo, que tiene un propósito en el mundo, que va a desarrollar una agenda conforme al plan perfecto de Dios, con toda la creación, con todo lo que Él estableció desde el principio. Por eso nosotros tenemos que entender que somos gente de propósito, somos gente de llamado, somos gente con una misión, no somos gente cualquiera, tenemos propósito, tenemos llamado. Dios en su misericordia nos ha separado para usarnos con una misión que Él quiere que desarrollemos en esta tierra. En segundo lugar, el llamado y la misión de Juan fue similar al llamado y a la misión de la iglesia. Espiritualmente hemos sido concebidos para eso. Un llamado de Dios y una misión de restauración espiritual de la nación. La iglesia no está por estar, tiene una misión. Hemos sido equipados por el Espíritu Santo para cumplir con esa misión que debe ser entendida en lo personal o individual y en lo colectivo como iglesia. Hay un llamado para mí como individuo, hay una misión para mí como individuo, pero yo soy parte de algo más grande que es la iglesia, que es el colectivo. Hermano, hermana, debes convencerte de eso. Como iglesia estamos convencidos de eso, en sentido macro, en sentido general, y de manera particular como iglesia del Señor. Esta iglesia no es un aborto de la naturaleza que cayó aquí en la Castillo Márquez 74 de la Romana. Estamos aquí porque había un proyecto de Dios desarrollándose con cada uno de los que estamos aquí. Y hay un proyecto de Dios desarrollándose con nosotros como colectivo. Yo no sé si aquí hay gente que entiende eso. No estamos con esta iglesia llena de bote en bote en este día, dentro de este tiempo de Navidad, porque se nos ocurrió a nosotros, en el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios. Dios nos estableció para ser luz a los que están en tinieblas, para ser voz profética para aquellos que están buscando la dirección del Todopoderoso, para ser instrumento de liberación para aquellos que están en esclavitud. No estamos aquí porque estamos aquí, porque nos gustó estar aquí, porque no hay más nada que hacer en el pueblo. Somos un proyecto de Dios. Somos un proyecto de Dios.
Y tú que le hiciste caso al llamado de Dios, está incluido en ese proyecto de Dios. Y cada gente que viene a este templo, y cada gente que nos sintoniza por la radio, la televisión y el internet, y cada gente que pasa por esa calle, está viendo un proyecto de Dios, un grupo de gente que han sido separados de la multitud y le han asignado una misión. Tenemos un llamado y tenemos una misión. Y no es cualquiera. Es como pasó con Juan. La misión de traer arrepentimiento, de confrontar a los pecadores, de preparar el camino para la venida de Cristo, de producir un impacto espiritual que haga que la gente se reconcilie con su hermano, que haga que las familias se unan en una misma fe y en un mismo espíritu. Por eso es que usted ve que en la iglesia las familias comienzan a fortalecerse y a reconciliarse, y los que estaban divididos comienzan a unirse, porque es la misión de Dios. Es la misión de Dios. Estamos aquí porque hay un proyecto de Dios desarrollándose con cada uno de los que estamos, y hay un proyecto de Dios desarrollándose con nosotros como colectivo, siguiendo el modelo de lo que Dios hizo con Juan. En tercer lugar, el llamado y la misión de Juan el Bautista es difícil de concebir por nosotros conforme a los valores del mundo en que vivimos. Juan vino, y cuando usted lee los evangelios, ve que él cumplió con su ministerio. Y después de un tiempo lo apresaron. Y después de un tiempo murió decapitado. Y a los ojos del mundo, cuando el ángel profetizó sobre su venida y su ministerio, mucha gente, tuvo su idea. Y cuando vino y murió, quizás otros tantos entraron en crisis diciendo: óyeme, tan bueno que era y no duró. Pero el Señor estaba ya anunciando lo que iba a pasar con él. Y el comentario de Cristo en Mateo capítulo 3 es interesante, porque Cristo expresa la opinión de Dios con respecto a Juan. Y dice: en aquellos días, 3:1 de Mateo, en aquellos días llegó... Ahora se me perdió aquí. Mateo 3:7. No. Me equivoqué. Cristo dice, Mateo 11:11. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Es Cristo que está hablando, Mateo 11:11. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Impresionante la valoración de Cristo. Ahora, el llamado y la misión de Juan es difícil de concebir por nosotros conforme a los valores del mundo. Porque de acuerdo al mundo no tenía mucho significado hacer un trabajo como el que hizo por tan poco tiempo. Pero el trabajo preparó el camino para el Mesías. El trabajo produjo el impacto espiritual. Y lo hizo con los métodos y las herramientas que el Señor le proveyó. Y aquí vengo así a Mateo capítulo 3, 1 y 2, porque el mensaje de Juan no se parece a ninguna de las técnicas que encontramos en los cursos de evangelismo.
para producir impacto. Y esto es bueno que lo analicemos porque nosotros generalmente los seres humanos vivimos evaluando todo lo que se hace a la luz de la técnica, del pensamiento, de los conceptos que manejan los hombres. Y por eso resaltamos que lo importante es cómo Dios lo ve y cómo Dios lo plantea. Mire lo que dice aquí del mensaje de Juan el Bautista. Mateo 3, 1 al 2. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No fue un mensaje de una profundidad teológica grande. No fue un mensaje de unos argumentos de historia profundo ni florido. Fue un mensaje sencillo, práctico y directo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay gente que hoy en día no se le puede decir arrepiéntete, porque te pelea y dice: ¿arrepentime de qué? Y muchos evangélicos hoy no quieren predicar eso. Una vez tuve una discusión con un operador de medio cristiano extranjero, que en un evento para gente que opera medios cristianos vino y dijo: ya eso de estar predicando no se puede. Así, esos mensajes tan directos, ya no se puede. Y yo me paré y le dije: bueno, pero mire, varón, hay un tema. Los contenidos que más impacto producen en la gente de nuestra programación son los mensajes y son los cultos que transmitimos. Esos son los contenidos que generan más reacciones, más impacto, más noticia de que nos está escuchando mucha gente y más testimonio de que la gente está siendo impactada por el medio que estamos dirigiendo. Porque mucha gente está yendo a los medios buscando una palabra de parte de Dios. Y dice él: bueno, eso era antes. Porque ahora a la gente no se le puede decir que tiene que arrepentirse. Hay que tratarlo y decirle que Dios bonito, que Dios bueno, que el evangelio es chévere. Pero esa no es la misión. Juan el Bautista vino con un mensaje sencillo, práctico y directo, que no había dudas de lo que estaba diciendo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntense. Y sus términos no eran diplomáticos considerados con la gente. Verso 7, Mateo 3. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo: camada de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahí no hay diplomacia por parte. Ahí no hay maquillaje del evangelio por parte. Hay una confrontación directa con la verdad, porque la misión tenía que ser cumplida. ¿Y por qué yo resalto esto? Y fue lo que el Espíritu me ministró a mi espíritu. Que en el llamado y la misión de Juan no era comprensible para la gente de hoy, ni de ayer, pero tampoco para la iglesia de hoy muchas veces, o una parte de la iglesia. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un llamado y una misión, y tenemos que cumplirla como el Señor nos ha mandado. Yo puedo testificar que he visto a Dios haciendo tantas cosas en la vida de la gente, simplemente por predicar el mensaje claro y directo del evangelio. Y alguna gente ha dicho: ¿cuál es la técnica, pastor? Ninguna técnica. Hay un llamado y hay una misión de parte de Dios.
Y hay un recurso que muchas veces la gente no toma en cuenta, y es el Espíritu Santo, que le da testimonio al espíritu de la gente de que le estamos hablando en nombre de Dios, y esa palabra lo confronta y lo hace reaccionar conforme al llamado que Dios le está haciendo. Y por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio. Nuestro trabajo es cumplir con esa misión. Hemos sido sacados de la vida de pecado para dar la buena noticia del evangelio. Vivimos en una batalla cultural con gente pecadora que no quiere que lo señalen como pecador. Y en esta semana la Iglesia Católica ha dado uno de esos traspiés históricos que ha estado acostumbrada a dar, por no enfrentar la reacción o el rechazo de quienes no quieren aceptar la palabra confrontadora del evangelio. Si usted es pecador, punto. Y nosotros amamos a los pecadores, pero queremos que se arrepientan. No importa de qué tipo de pecado, tienes que arrepentirte. Todo lo que Dios manda que es pecado, hay que abandonarlo para vivir una vida agradable a Dios. Y no es que vamos a ser odiosos, es que tenemos que confrontarlo para ser conforme al llamado y a la misión que Dios nos ha dado. No podemos estar maquillando el evangelio ni poniéndole disfraz al evangelio. Yo pensé que yo no iba a ver en mi vida una trespatinada como la que cometió el Papa Francisco esta semana. A mí me encantan las comedias de tres patines, pero yo pensé que eso se quedaba ahí. No lo vamos a casar, ni decimos que está bien, pero lo vamos a bendecir. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Eso no pasó con Juan. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios ha llegado. Si tú quieres ser libre de la atadura espiritual que te tiene la vida arruinada, arrepiéntete de tu pecado, que hay gracia, hay favor y hay misericordia de parte de Dios. Ese es el mensaje de la iglesia. No tienes que morirte en el pecado. No tienes que terminar arruinado por el diablo. No te voy a celebrar tu pecado. No te voy a apoyar tu pecado. Pero sí te traigo la buena noticia. El reino de Dios se ha acercado. La salvación es posible para todo aquel que se arrepiente. Aleluya. Aleluya. Ese es el punto importante. Ese es el punto. Nadie se va a sanar si primero no reconoce que está enfermo. Y el problema de la sociedad posmoderna es que nada es malo. Todo es, como decimos los dominicanos, asigún. No, que tú eres un viejo y quieres andar con muchachitas. Bueno, eso es lo que a él le gusta. Y después lío. No, que tú eres pobre y quieres gastar como rico. Ay, que eso es lo que a él le gusta. Ajá, pero va a terminar preso. Porque vivimos en una sociedad así. No estudian ni trabajan. Son perfectos ninis. Pero quieren tener cuarto, y quieren tener dinero, y quieren tener pinta, o como dicen ahora, outfit. Quieren tener el reloj más caro, la ropita de marca, pero ni trabajan, ni estudian, no dan un golpe ni de karate. ¿Y qué? Porque la sociedad está así. Quieren delinquir y que no lo metan preso. Usted no ve que ahora no podemos decir los presos de la cárcel azulita. Ahora no podemos decir eso. Los privados de libertad.
Para que no se ofendan. Bueno, si usted está preso, punto. Pero es un sentir que ha puesto el diablo como para que la gente no termine de asimilar su realidad en nada. Satanás ha creado un sistema de mentira y de manipulación para meternos en una burbuja de autoconmiseración y no aceptar la realidad a la que estamos llamados o la que estamos viviendo, para que nunca terminemos de ser libres. El ministerio de Juan vino para sacar a una sociedad que tenía 400 años perdido y sin noticia de Dios. Y no vino con un mensaje maquillado porque el pecado los arropaba. Vino con un mensaje directo y confrontador. El reino de los cielos se ha acercado, pero arrepiéntanse y conviértanse. Y la parte más dura se lo dijo a aquellos que se vendían como gente de fe, que se proyectaban como gente temerosa de Dios, pero en el fondo eran víboras, eran falsos, eran un engaño. Y por eso nosotros tenemos que mencionar las cosas como yo he estado mencionándolas ahora. No se puede, la gente no puede creer en un predicador, en una iglesia que dice sí pero no. Que dice, esto está mal, pero está bien, yo te bendigo. No. La iglesia tiene que tener la responsabilidad y la valentía para comunicar el mensaje que viene de parte de Dios. La iglesia tiene que tener la capacidad y la valentía para comunicar o cumplir con su ministerio profético. Dios en su amor y su misericordia quiere la salvación de los pecadores, pero tienen que reconocer que son pecadores. Tienes que aceptar que tienes un problema. Tengo que terminar. En cuarto lugar, queremos decirle, el ministerio, la misión y el llamado de Juan el Bautista, aunque sea difícil de concebir, tiene las características de lo que es el llamado y la misión de la iglesia en el tiempo presente. Estamos llamados, hemos sido escogidos por Dios. Dios se ha revelado a nuestras vidas. Yo no sé quién eres tú, yo no sé todos los detalles de tu vida, pero Dios sí lo conoce y Dios se reveló a tu vida y te sacó de la vida de pecado. Te hizo entendible su llamado de amor para ti. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros de manera individual y lo tiene con cada una de nosotros dentro de ese colectivo que se llama iglesia. Esa es la realidad. Pastor, ¿y qué debo yo hacer con eso? Yo debo hacerle caso al llamado de Dios para mi vida. Y yo tengo que vivir con ese sentido de propósito en mi vida. Yo a veces me desespero con los jóvenes de hoy en día, porque yo siento a veces que los jóvenes de hoy en día creen que van a ser jóvenes siempre. Y yo quiero decirle a la gente, los años de la vida adulta son los que más rápido pasan. Los años de niño duran mucho para pasar. A mí se me dio trabajo llegar a 10. ¿Cuánto trabajo me dio llegar a 15? Pero llegó más rápido los 20. Y después los 25, y después los 30, y después los 40, y después los 50. Y cuidado que seguimos contando. No podemos vivir sin entender que somos gente de propósito. Que hay un proyecto de Dios en el cual Dios quiere que yo sea parte y que yo cumpla con la asignación que Él tiene para mi vida. No está pasando lo que está pasando por pasar. Dios está en control. Dios está moviendo las teclas. Y está invitando a todos los que quieran ser parte para que entren ahora en el tiempo de la gracia cuando es posible.
Porque llegará un momento donde el Señor cerrará las puertas como con el arca de Noé. Y aunque quieran, no podrán entrar. ¿Y qué es lo que usted me está diciendo, pastor? Que el que no se ha convertido a Cristo tiene que convertirse lo más pronto que pueda. Lo más pronto que pueda. Juan vino para una sociedad impía y pecadora, cumplió con su ministerio. Fue exitoso a los ojos de Dios. Preparó el camino para el advenimiento de Cristo. Hoy la iglesia está cumpliendo también con ese ministerio. Estamos predicando arrepentimiento, estamos trayendo avivamiento espiritual, estamos con la unción y el poder del Espíritu Santo diciéndole a la gente, Dios está en control y Dios quiere glorificarse en tu vida. Pero tú tienes que aceptar el llamado para que seas parte de la misión que Dios tiene para la iglesia. No podemos vivir desconectados, tenemos que saber que hay un llamado y hay una misión que cumplir. En esta sociedad hay un llamado y hay una misión que cumplir. El Señor está invitando a todos los que quieran ser parte, a todos los que quieran interesarse, porque el tiempo se acaba. Lo que está pasando en el mundo es terrible. Es un nerviosismo. Hace menos de 24, 48 horas saltaron con una alarma. Que viene el COVID con más fuerza. La OMS tiró un comunicado. Muchos ni se han enterado. Pero la OMS levantó un comunicado como que viene el acabose en 10 o 15 días para todo el mundo. Pero uno no sale de un tormento. El martes pasado en Santo Domingo declararon alerta roja. Yo nunca en mi vida había visto que en una ciudad, una cantidad de provincias, y yo me aseguré de ver que el Ministerio de Administración Pública, que el COE, todo el mundo declaró alerta roja. Aquí se va a acabar el mundo esta tarde y esta noche. Eso fue lo que pasó el martes en Santo Domingo. Yo pasé por una de las zonas más transitadas a las 5:30 de la tarde, en la 27 con Máximo Gómez, y estaba por ahí por donde se cayeron los muros, estaba suavecito, como que era un día de fiesta, todo el mundo recogiéndose, el juidero, todo el mundo. Tú ibas a una farmacia, no vamos a cerrar. Tú ibas a un salón, no vamos ya, no te puedo lavar la cabeza. Yo dije, pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando tan grande? Y la panadería, vengan, ya estos son los últimos panes, vengan. Y yo viendo el sol afuera, yo digo, pero Dios mío, el único que no está viendo la catástrofe soy yo, pero decidimos obedecer y cancelamos el culto. Y yo creo que cayó una llovinita simplemente para que no se fueran en blanco. Ahora, ¿por qué menciono ese evento? ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que no hay garantía de nada ahora mismo. Yo creo que fue quizás sincero. Lo que pronosticaron, estaban sinceros, pero ahora mismo hay una situación en el mundo que nadie se siente seguro de lo que dice ni de lo que hace. Porque ese es el estado en que Satanás ha llevado a este sistema, para que por un lado está la gente pensando en guerra, o por otro lado está la gente pensando en enfermedad, por otro lado que un cataclismo, que va a llover y nos vamos a jugar todo, y aquí se va a meter el mar, y que viene un maremoto. Al final, todo lo que está pasando es que el diablo y su sistema está detrás de tu paz, para que nadie tenga paz. Por eso Cristo proclamó: mi paz yo os dejo, mi paz yo os la doy, no como el mundo la da, yo se la doy. Aleluya.
¡Aleluya! Porque a fin de cuentas, el cumplimiento de la agenda profética es indetenible. Nuestra misión es dar la palabra, el anuncio, para que la venida del Señor encuentre a la gente haciendo lo que Dios quiere. Para que el rapto de la iglesia no te sorprenda cuando se desaparezca la iglesia de esta tierra. No te sorprenda, sino que tú seas parte de los que se junten con el Señor en el aire, como dice 1 Tesalonicenses 4. Nosotros estamos con un llamado y con una misión anunciándole al mundo: viene Cristo. Cristo viene. Hay que buscar la salvación. A Juan le decían, ese tipo un loco. A nosotros nos dicen lo mismo. Esa gente son locas. A Juan le decía, lo que tú dices no se va a cumplir, porque el Mesías lo estamos esperando y no ha llegado. Y el Mesías llegó, venía 6 meses detrás de él. Y nadie sabía lo cerca que estaba. La venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Y el llamado es a reaccionar. Estamos cumpliendo con un llamado y una misión. Yo no predico por entretenerme, yo predico porque hay un sentido de urgencia, que la gente se arrepienta de su pecado, busque de Dios y se salve antes que la muerte lo sorprenda o la venida de Cristo también lo sorprenda. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. He dado lo que pusiste en mi corazón. Completa la obra en la mente y el corazón de la gente. Establece tu orden, Señor, en cada oyente. Mi deseo es que todo amigo, toda amiga que sea o que ha sido alcanzado se convierta a ti, Señor. Nosotros hemos cumplido con la asignación de dar el mensaje. Arrepiéntanse. Conviértanse. Busquen de Dios ahora que pueden. Como Juan el Bautista, estamos cumpliendo con una misión después de haber aceptado tu llamado. Espíritu Santo, trabaja en la mente y el corazón de los amigos. En el nombre de Jesús, vamos a lanzar la red. Trae a aquellos que han de ser salvos. Amén. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura.